nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo. Hoy quiero decirles unas palabras acerca de los pecados del oído y de la lengua. En el capítulo 7 de San Marcos, versículo 31 a 37, vemos que nuestro Señor sana a un sordo mudo, pero unas personas caritativas le llevaron a este hombre para que lo sanara. Y nuestro Señor con la saliva le tocó la lengua y alzando los ojos al cielo, arrojó un suspiro y díjole Éfata en arameo, quiere decir abrios, y en ese momento se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba claramente el sordo mudo. Un día vieron a un ciego y la gente con piedad y misericordia dijo, pobre ciego, y el Papa, pienso que Gregorio Magno, le dijo, dichoso ciego, porque cuántos pecados evita por ser ciego. Toda cosa tiene su pro y su contra. Y bien, el oído Dios nos los dio para oír y la lengua para hablar. Y cuántas veces nosotros usamos estos dones de Dios para más bien perdernos y ofender a Dios y contentar al demonio. Este sordo mudo, que hermanos, es la imagen del pecador endurecido, pero nos recuerda un fenómeno bien triste y desgraciadamente demasiado común entre los fieles cristianos, que muchos son sordos, mudos. Es verdad, son sordos mudos para el bien, para las cosas de Dios, pero tienen siempre abiertos los oídos para escuchar al demonio y todo lo que es malo. Y la lengua bien desatada, a mucha gente la tiene para ofender a Dios y al prójimo. ¿Cuántos pecados se cometen con el oído y con la lengua? Veamos ahora los pecados que se cometen con el oído, los pecados que se cometen con la lengua, y qué debemos hacer para evitar esto, porque daremos cuenta de cada palabra que decimos, dije nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado el oído, ¿para qué? Para escuchar su palabra, las verdades eternas, hasta que abstengamos oír o escuchar su voz, hasta que obtengamos más bien oír y escuchar su voz en el cielo. Pero el diablo pone todos sus esfuerzos en cautivarnos por este sentido, para infiltrar por él como por los ojos la muerte en nuestra alma, la muerte del pecado. Cuántas veces uno escucha lo que no debe, cuántos cantantes seducen la juventud con canciones blasfemas, cuántas veces escuchamos murmuraciones y críticas y esto y aquello, y para concretamente intoxicarnos. Entonces, dichosos sordos, de cierto modo, si fuéramos sordos no podríamos evitar estos pecados. ¿Cuántos cristianos por negligencia, cobardía, malicia abren sus oídos a todas las sujeciones del demonio y de sus secuaces, aún las más horribles, y a todas las máximas falsas del mundo opuesta al Evangelio? ¿Cuántas veces escuchamos las noticias y disque noticias y nos intoxicamos concretamente? ¿Cuántas veces escuchamos o abrimos nuestros oídos escuchando toda clase de discursos contra la religión y la virtud, pero sobre todo contra la caridad del prójimo? ¿Cuántas veces pecamos escuchando al prójimo que critica, que murmura, que juzga? Oh, Dios mío, Dios mío. Por contrario, las conversaciones piadosas fortalecen el alma y agradan al Señor. Y no queremos, qué aburrido, dicen. ¿Cuántos pecados se cometen conversando? El oído es gravemente responsable de ellos, porque si los detractores, los que critican, no encontrasen oyentes complacientes, se verían obligados a callarse.
Entonces el oído, el demonio está sobre la lengua del que critica, juzga, murmura, y está en el oído del que escucha, decía un santo. Entonces, queridos hermanos, debemos velar sobre nuestros oídos, cerrarlos a todo discurso malo. Quien los escucha se hace cómplice. Quien escucha los discursos malos se hace cómplice, dice San Bernardo. Debemos huir de los detractores. No te mezcles con los detractores, con los que critican. Esto lo dice en Proverbios 24, 21. Los detractores, los que critican, Dios mío, y los que mienten, los predicadores de falsas iglesias también. ¿Cuántas veces un pobre católico escucha la radio, escuchaba la tele y ahora un video y se hace protestante porque el Señor habló bonito mezclando cosas católicas que tenemos ya con sus mentiras, ¿no? Debemos impedir las maledicencias, las críticas, las murmuraciones, si lo podemos, y si no, que nuestro semblante haga ver claramente que eso no nos agrada. Cuando alguien habla más, baja la cara, hace cara de enojado, el otro ya entiende, ¿no? Había un buen monje que tenía la gracia singular de estar despierto en las conversaciones piadosas y de dormirse enseguida que se hablaba contra la caridad. Y Santo Agustín había puesto en su comedor: el que critica al prójimo no tiene lugar aquí en mi mesa. Y un día un invitado hablaba mal del prójimo, el santo dijo: o quite esa escritura o cállate. Pero tuvo que callarse. Bueno. Entonces, el oído es el canal por el cual entra el veneno en las almas. Todos los que han escuchado, por ejemplo, a Lutero, todos los que escucharon todos esos predicadores de falsa Biblia en la casa, bien ojalá fueran sordos, no se hubieran intoxicado. Cuando alguien habla mal del otro, mejor callarse, o hacer el rostro de enojado o triste, no escucharlo, o decirle: mire, ya tenemos bastante pecados personales para que añadir ahora lo otro, y Dios juzgará. ¿Cuáles son los pecados de la lengua? Ay, la lengua es una espada, la lengua es una espada. El libro de los Proverbios 12, 18 dice: hay quien con la lengua hiere como con espada, mas la lengua del sabio es medicina. La lengua veraz es para siempre, la lengua mentirosa solo para un momento. Entonces la lengua es una espada, es besad. Y San Pablo dice a los Filipenses 2:14: hagan todo sin murmuraciones ni discusiones, no hablen mal unos de otros. Santiago 4:11. No andes difamando entre los suyos, no demandes contra la vida de tu prójimo. Levítico 19:16. No andes difamando entre los tuyos, de todos los periodistas, por ejemplo, o los que divulgan falsas noticias, ¿no? Y los que se juzgan papas infalibles en esa situación del mundo de la iglesia, que juzgan de todo como fueran infalibles. Cuidado, hijitos, cuidado. Hay problemas, es verdad, pero cuidado, cuidado. Bien, dura condenación sobre la lengua doble. Eclesiástico 5:14. Muerte y vida está en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Muerte y vida están en poder de la lengua. Aguza su lengua igual que una serpiente. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Salmo 144 o 139:4. ¿Sí? Quien vigila su boca guarda su vida. Quien abre sus labios busca su ruina. Quien abre sus labios busca su ruina. Proverbios 13:3. El soplón de la lengua doble maldícele, que ha perdido a muchos que vivían en paz. Muchos han caído al filo de la espada, mas no tantos como los caídos en la lengua. La espada mata menos que la lengua. Claro, cuántas guerras, cuántas pestes, casi, cuántos pleitos, cuántas familias destruidas por los chismes, las críticas de la lengua malvada. Muchos han caído al filo de la espada, mas no tantos como los caídos por la lengua. Eclesiástico 28:13.
La boca amable multiplica a sus amigos. La lengua que habla bien multiplica las afabilidades. Eclesiásticos 6:5. Una respuesta suave calma el furor. Una palabra hiriente aumenta la ira. Proverbios 15:1. La soberbia y la arrogancia, el camino malo y la boca torcida yo aborrezco, dice el Señor. Dios aborrece la lengua torcida. Entonces veamos un poco los pecados de la lengua. Ya vemos lo que dice la Sagrada Biblia. La lengua es un miembro pequeño que tiene una gran influencia sobre nuestra vida humana, cristiana y espiritual. Con la lengua se puede alabar a Dios y hacerlo conocer, pero también de cuántos pecados no es instrumento la lengua. La lengua es como fuego, dice Santiago apóstol, es como un fuego, un fuego. Con la palabra alabamos a Dios y con la palabra ofendemos a Dios. Si alguien no ofende con la lengua, este es un hombre perfecto, dice Santiago, capítulo 3, 6 y 2. Con la lengua se puede pecar contra todas las virtudes, contra la religión, contra la humildad, contra la castidad, contra la justicia. Cuántos tontitos apenas se juntan tienen que hablar de cosas impuras y contra la castidad, etc. Es pecado grave. Contra la justicia, cuando un abogado a sabiendas miente, a sabiendas exige la condenación del inocente, pecado gravísimo. Entonces, pecamos contra todas las virtudes por la lengua. Los pecados más comunes se cometen contra la caridad, ya con injurias, ya con juicios temerarios, ya con calumnias y maledicencias. Se cometen estos últimos pecados de varias maneras, ya acusando al prójimo del mal que no ha hecho. Acusar al prójimo del mal que no ha hecho es pecado, ya descubriendo sin razón sus faltas ocultas. Quizás se confesó, lloró, hizo penitencia, reparó. ¿Para qué usted va a ocultar faltas que delante de Dios ya no existen? Por ejemplo, una persona nueva llega al trabajo, a la iglesia, y bien, padre, usted va a contarle todas las cosas que sabes y agrandándolas del prójimo, de las cuales ya se arrepintió, se confesó. Cuidado, hermanos, es grave esto. Es grave, es grave. Por ejemplo, una persona nueva se agrega a una comunidad, a una parroquia, viene, ¿usted va a contarle la vida de los demás? No, es pecado, es tontera, es imprudencia, usted sirve al diablo, puede hacer mucho daño. Entonces uno no debe hablar de los pecados ocultos. Claro, si una persona es viciosa, corrupta, corruptora, que va a poner en guardia con discreción, sí, pero una persona que ya hizo pecados en el pasado, se convirtió, se arrepintió, se confesó, lloró sus pecados, hizo un montón de penitencia y de limosnas por esos pecados, ¿usted quién es para revelar lo que delante de Dios no existe? Porque el pecado confesado con arrepentimiento, firme propósito, ya queda borrado frente a Dios. Entonces uno peca por la lengua, descubriendo pecados ocultos o exagerando las culpas y las imperfecciones del prójimo, interpretando en mal parte su conducta, también negando sus buenas cualidades y sus buenas acciones, disminuyendo el mérito de sus actos, callando lo que tiene de bueno y dejando acusar cuando podía defendérselo. Todos estos pecados desagradan a Dios. Los detractores, los chismosos, los criticones son odiados de Dios, dice Romanos 1:30. Dios los castiga de una manera terrible. Veamos a María, hermana de Moisés, cubierta de lepra por haber utilizado mal la lengua. Core, Datan y Abirón fueron tragados vivos por haber hablado mal, por haber exigido lo que no tenía derecho. La lengua maldiciente es una víbora que con una misma mordedura infecta con su veneno a 3 personas. Una esposa que causa 3 víctimas. El que detrae, el que escucha y el de quien se habla. Entonces, cuando uno habla mal del prójimo, hace daño a sí mismo, a la persona que escucha y de la persona que uno habla. ¿Cuáles son los medios para reprimir la lengua? Debían pedir para ella la gracia de Dios. Dice el salmista,
Señor, ponga un custodio en mi labio, en mi boca. Observarse severamente, velar sobre sus palabras, examinarse, evitar la compañía de los chismosos detractores, impedirles todo lo que sea posible. Santo Agustín había escrito este escrito sobre en su comedor, dije hace rato, Dios castigará, Dios perseguirá a los detractores. El que habla mal del prójimo no tiene lugar en mi mesa. Es importante esto. También para cuidar la lengua debemos amar el silencio, hablar poco, no hay de otra. ¿Cuántos serían santos si fuesen mudos? ¿Cuántos serían santos si fueran mudos? Oh Jesús, dignaos tocar nuestros oídos con vuestros dedos sagrados, a fin de que estén siempre cerrados al mal y abiertos al bien, a las cosas divinas. Santifica, Señor, nuestra lengua, para que no diga sino palabras buenas. El sordomudo sanado por Cristo hablaba correctamente, dice el Evangelio, para que se ejercite siempre en la oración, para que os agradezca los beneficios recibidos y os alabe continuamente. Concédenos la gracia de ser sordos y mudos para las cosas malas y peligrosas, sobre todo para los pecados contra la caridad. Que los hermanos, nuestro Señor dijo, darán cuenta de una palabra ociosa. Entonces cuidémonos de esto, cuidemos, porque realmente el peligro es grande. En la Biblia dice, a tus palabras pon balanza y peso, a tu boca pon puerta y cerrojo. Eclesiástico 28, 25. Entonces cuidado. Y también no leer la prensa calumniadora. Pone el odio entre los hermanos. La prensa, digamos, que no respeta la verdad es grave. Y todos los que juzgan sin ninguna misericordia. Es verdad que no podemos decir bien lo que esté mal, claro que no. Pero muchas veces, pobre gente, como decía un santo, si yo veo a alguien llevar para ahorcarlo por sus crímenes, yo no lo juzgo. ¿En qué sentido? En que yo, sin la gracia de Dios, hubiera hecho peor que él. Por lo tanto, no menospreciar, pidamos por esta gente. Quien vigila su boca, guarda su vida. Quien abre sus labios, busca su ruina. Proverbios 13:3 dijimos. Que nuestro Señor nos ayude a hacer penitencia y examinarnos sobre los pecados de la lengua y del oído. No escuchar los chismosos, no escuchar los que hablan. Decirles, mire, ya tenemos bastantes pecados personales, dejemos de añadir más a nuestros pecados. Dichoso el que guarda su labio y su oído. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.